Edición estelar de Acción 10. Les saludamos con mucho gusto Maribel Montenegro y Daniela Obando Estrella. Maribel, muy buenas noches. Buenas noches, Daniela, y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Damos inicio con nuestras noticias. Personal médico del Hospital Monte España recibe con devoción la imagen del Santísimo Sacramento. Los detalles en el siguiente reporte. La lucha contra el coronavirus es una labor de todos los días para los médicos del país, quienes están en la primera línea para brindar lo mejor de sí a cada uno de los pacientes que a diario llegan a los centros hospitalarios. Hoy, médicos, enfermeras y demás personal del Hospital Monte España salieron a la parte trasera del centro hospitalario para recibir la imagen del Santísimo y de rodillas agradecían por los milagros que hasta el momento han recibido. Si una persona adquiere el coronavirus, gracias por continuar con nosotros. Como les decíamos antes de la pausa, personal médico del Hospital Monte España recibe con devoción la imagen del Santísimo Sacramento. Veamos. La lucha contra el coronavirus es una labor de todos los días para los médicos del país, quienes están en la primera línea para brindar lo mejor de sí a cada uno de los pacientes que a diario llegan a los centros hospitalarios. Hoy, médicos, enfermeras y demás personal del Hospital Monte España salieron a la parte trasera del centro hospitalario para recibir la imagen del Santísimo y de rodillas agradecían por los milagros que hasta el momento han recibido. Los casos de coronavirus en Nicaragua, según el último reporte del MINSA, supera los 1.500, 55 han muerto y más de 900 se han recuperado. Los médicos están batallando para salvar a quienes se ven afectados por el COVID-19. Para Acción 10, Marjorie Vargas. 14 profesionales de la salud denuncian su despido laboral ante la CPDH por considerar que ha sido injustificado. Según nos informa el periodista José Abraham Sánchez, los médicos afectados contemplan en un futuro iniciar un proceso contra el gobierno ante la Corte Internacional por Genocidio. El testimonio de más de 14 médicos especialistas despedidos en los últimos días son pruebas irrefutables y científicas que pone al descubierto la crueldad y genocidio con que el gobierno de Ortega Murillo ha manejado la pandemia del coronavirus. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, donde los galenos interpusieron su denuncia. Pero también quiero hacer hincapié en que además de violentar nuestros derechos humanos, también violentan los derechos humanos de la población, la cual merece ser atendida por personal médico especializado con amplia experiencia. La mayoría de médicos despedidos tenemos como trayectoria entre 15 y 30 años de servicio. Tenemos, por ejemplo, especialistas como el doctor Enrique Ocampo, un hemato-oncólogo del Hospital Infantil La Mascota, el cual fue despedido igual que nosotros sin causa justa, pero lo más injusto es que los niños van a dejar de recibir la atención de este médico. Es un despido arbitrario, lo que conlleva a que el Estado y los funcionarios que están despidiendo están cometiendo el delito de discriminación. Estamos frente a dos procesos laborales, pero uno conlleva al proceso penal. Pero en este caso lo urgente es demandar el reintegro ante el juez del trabajo. Y con autorización de los médicos que están presentes, vamos a trabajar en la preparación de la demanda para presentarla en el mediano corto posible plazo. No se les suministró traje especial para atender a los contagiados. Se les prohibió el uso de mascarillas por orden ministerial. A los muertos por el COVID-19, en el acta de defunción se les obligaba a ponerles por neumonía atípica o cualquier otra enfermedad. Muchos médicos en este país, por no tener los equipos de protección personal, se han enfermado.
aproximadamente el 50% de los residentes, médicos especialistas en medicina interna, de emergencia han sido afectados por el COVID-19. Lo que está cometiendo es un crimen de lesa humanidad y por ende esto podríamos llamarlo un genocidio que está haciendo. Se han muerto ya alrededor de 21 médicos, tenemos nosotros contabilizados, hay muchos enfermeros, enfermeras, también del personal que están con síntomas. Estaremos revisando lo que dice nuestro Código Penal, porque si estos están incurriendo en delitos, vamos a acusarlo como corresponde y también haremos las gestiones de crímenes de lesa humanidad para emplazar a estos funcionarios que no le están dando al pueblo la protección, ni a los médicos, ni a nadie para salvaguardar la vida de los nicaragüenses. Según los galenos, si la población sigue en autocuarentena, tomando las medidas de higiene y distanciamiento, posiblemente en 3 meses volvamos a la normalidad, porque los médicos han visto que la población ha tomado a conciencia la pandemia del coronavirus, alejándose de las tentaciones recreativas que el gobierno les ofrece. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Unidad Médica Nicaragüense denuncia asedio policial en la sede de esta organización. Veamos por qué. El gobierno de Nicaragua continúa viendo a médicos como enemigos, cuando estos únicamente tratan de unir esfuerzos para llevar materiales de protección a galenos de distintos puntos del país, en momentos que el coronavirus ataca velozmente a la población. A través de la institución sancionada por violación de derechos humanos, este jueves desplazaron patrullas y efectivos para asediar la reunión de médicos. Anely Pérez, de la Unidad Médica Nicaragüense, consideró ilógico estas acciones. Nuestra profesión es de humanidad. Nosotros con gusto también le podemos ofrecer atención médica a los policías que se encuentran afuera si se sintieran mal para entrar, y eso no es broma ni sarcasmo, es simplemente esa es nuestra labor, ayudarles a toda la población, incluyéndolos al cuerpo policial. Hay temor, obviamente, pues en otras ocasiones hemos sido asediados. Nuestro presidente, el doctor Vázquez, también ha sido asediado, incluso estuvo en algún momento preso. La pandemia ha cobrado la vida de varios médicos en el país. Otros se han recuperado, mientras el gobierno mantiene una ola de despidos de los hospitales públicos. Nuestra denuncia tiene que ver directamente en que la actividad que nosotros realizamos es humanitaria. Básicamente lo que nosotros siempre hemos trabajado es en función de ayudar a nuestro gremio recogiendo sobre todo material de equipo de protección personal. Eso es lo único con lo que nosotros hemos estado trabajando. Pantallas, guantes, batas, también mascarillas. El sistema de salud de Nicaragua se ha visto golpeado en 2 etapas duras de despidos masivos en hospitales públicos. La primera tras el estallido social de abril del 2018 y ahora con la pandemia. Willy Narváez, Acción 10. Consternación en el Caribe norte de nuestro país por el fallecimiento del doctor Wilfredo Cunningham tras batallar por varios días por su vida en la ciudad de Bilwi, donde fue enterrado de inmediato. Detalles en el siguiente reporte. La población de Bilwi junto con el personal médico de salud amanecieron de luto tras escuchar la lamentable noticia del fallecimiento del doctor Wilfredo Cunningham, quien por varios días batalló contra el virus mortal en el hospital Nuevo Amanecer. Familiares y amigos llegaron a dar el último adiós en el cementerio de esta ciudad porteña, donde fue enterrado de forma express. El doctor Cunningham laboraba para dicho centro hospitalario, además tenía su propia clínica privada. Según fuentes fidedigna, con el primer caso reportado en Bilwi en una reunión de médicos, el doctor especialista en ginecología fue el primero en sugerir que habilitara el INATEC para dividir el personal médico y pacientes infectados para evitar más contagio. Además, dejó una carta pidiendo la aprobación. Sin embargo, dicha petición quedó pendiente. Hasta este momento, extraoficialmente, se conoció que van a habilitar el auditorio del INATEC porque el hospital está colapsado
colapsando, pues fuentes fiables aseguran que la mitad del personal médico está contagiado con la enfermedad, entre ellos 6 especialistas, de lo poco que tenemos en la región. Dios guarde a nuestros médicos que día a día arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Cabe mencionar que el ginecólogo, que en paz descanse, es familiar del coordinador del gobierno regional en Bilwi. Mientras tanto, no es por alarmar a la población o crear pánico, pero es necesario hacer el llamado para que la población tome las medidas preventivas. Una de ellas es evitar la aglomeración de personas, que es lo menos que se practica en esta localidad. Desde la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Coalición Nacional criticó el despido de médicos y se solidariza con los que han renunciado. Veamos los detalles. A través de un comunicado, las organizaciones miembros de la Coalición Nacional calificaron el despido de los médicos como arbitraria y que responde a razones políticas por haber opinado públicamente sobre la crisis del COVID-19 en nuestro país. Hospitales colapsados, con muy mala calidad, con pocos profesionales, porque acordémonos, ¿verdad?, que a partir de abril del 2018 se corrieron a más de 400 profesionales de la medicina. Estos vienen a sumarse a eso ya corrido, que ya están fuera del sistema. Entonces se dio una caída drástica en la capacidad de atención, que ahora se incrementa cuando más se necesita. ¿Qué es lo que han hecho en otros países? Por ejemplo, en España, contratar a profesionales que estaban fuera del sistema, incrementar su número. Es Nicaragua el único país, o sea, es el mundo bizarro, el que está todo en contra de lo que la normalidad, la responsabilidad indica que debe hacerse. Aquí se saca en vez de ingresar. Aquí deberían estarse recontratando a los que fueron corridos en abril, pero no, se incrementa la salida en una actitud que desde luego a quien va a afectar negativamente, no solo a esos valiosos profesionales con años de experiencia y de preparación, sino que se va a afectar más a toda la población. El político opositor José Palé considera que el presidente Ortega está negando la realidad con la que se enfrentan a diario el personal médico nicaragüense. Los médicos están denunciando una realidad que choca con su conciencia, con su compromiso que han jurado para poder atender con las condiciones mínimas a los enfermos, y que a esos médicos y a ese personal de salud se les niega el equipo mínimo, y lo que es peor, cuando han recibido donaciones generosas, solidarias de personas del sector privado o organizaciones de particulares para apoyarlo con el equipo, no les ha sido permitido que reciban esos equipos, más bien han tenido que ser retirados y les han prohibido usarlo, continuando afectando la calidad de esos profesionales al exponerlo. En el comunicado hecho por la coalición, demanda la aplicación de una estrategia para salvar vidas y evitar más propagación de COVID-19 entre la población nicaragüense. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. El doctor Alejandro Lagos informa sobre su estado de salud tras confirmar que lucha contra los síntomas relacionados al coronavirus. Más detalles en el siguiente reporte. El doctor Alejandro Lagos, conocido por brindar consultas gratuitas en el contexto de la pandemia a pacientes con síntomas del coronavirus, informó el sábado pasado que sus consultas quedaban suspendidas a causa de presentar una fiebre repentina, pero días después confirmó que en efecto presentaba los síntomas del virus, pero que ya estaba en tratamiento intensivo. Lagos cuenta que a la fecha presenta fuertes dolores corporales y la pérdida del olfato, no tiene tos y conserva el apetito y mantiene a niveles normales su respiración. Asimismo, la fiebre ha disminuido. El galeno manifestó que se mantiene positivo con el compromiso de reanudar sus consultas cuando logre recuperarse. El médico agradece las muestras de cariño y buenos deseos a su pronta mejoría. Mucha gente me ha escrito, me ha enviado mensajes por WhatsApp, por Messenger, me han llamado por teléfono y sinceramente les agradezco, pues. Decirles de que primero Dios y con las oraciones de ustedes vamos a mejorar, vamos a salir adelante, espero no nos compliquemos, estamos con todo el tratamiento que le hemos dado a centenares de amigos que le hemos dado consulta, ese tratamiento yo también lo estoy tomando.
El doctor Lagos es parte de la iniciativa que tomará la Unidad Médica Nicaragüense en habilitar líneas telefónicas para las personas que desean realizar consultas en relación al COVID-19. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Epidemiólogo Álvaro Ramírez cuestionó el despido de más de 10 médicos en medio de una crisis sanitaria y, al igual que otros especialistas, considera que se está dejando desprotegido el sistema de salud público. Los detalles en el siguiente reporte. De poco valieron los más de 30 años de experiencia que tiene el médico Fernando Rojas. El martes por la mañana, la Dirección de Recursos Humanos del Hospital Lenín Fonseca le entregó su carta de despido. La carta de despido fue entregada en la Oficina de Recursos Humanos. No le pregunté a la licenciada que cuál era el motivo, no supo decirme nada. En 2 días, los hospitales públicos despidieron a aproximadamente 13 médicos de distintas especialidades sin justificación aparente. Todos coinciden en afirmar que fueron despedidos por haber firmado un pronunciamiento de la Asociación Médica Nicaragüense. Como a los otros médicos que han despedido, sí, nosotros nos hemos solidarizado y que el gobierno sea transparente pues con todo este catástrofe que está pasando. Entonces yo realicé mi firma, puse mi sello, mi número de cédula. La decisión de despedir a los médicos en medio de una emergencia sanitaria es motivo de críticas de médicos independientes. Tal es el caso del epidemiólogo Álvaro Ramírez, quien lo calificó como una medida criminal. Esto es una muestra más de la falta de respeto y de la falta de aprecio a los años de servicio de tantos médicos que han trabajado simplemente porque opinaron diferente. Y es simplemente un ejercicio lapidario de intimidación al resto de los médicos y a las asociaciones médicas para que no continúen levantando su voz y que no continúen tratando de salvar vidas. Además, Ramírez advirtió que habrá mucho más despidos y que el gremio médico nicaragüense debe unirse encaminado a defender sus derechos. Realmente 13 es solamente para una muestra, para intimidar al resto del personal médico y sanitario, del personal de salud, las enfermeras, que quien se oponga realmente va despedido. Entonces, ellos quisieran hacer más, pero en este momento de la epidemia creo que se han detenido. Esto sería despedir a 500 médicos en todo el país, porque no solo las 10 o 12 personas que nos han despedido, sino que firmamos más de 500 personas. Entonces se quedaría sin médico entonces el país, porque si se ponen a despedir. El despido de los médicos como los anestesiólogos debilita el sistema de salud pública, que en estos momentos son necesarios para atender a los pacientes, agregó Ramírez. Han habido despido de anestesistas. En este momento que se necesita tanto un anestesista para entubar a un paciente de COVID con insuficiencia respiratoria, se le despide. Entonces realmente demuestra que lo único que debe haber aquí es fidelidad política para el gobierno, para asegurarse el puesto y para asegurar la vida de los nicaragüenses. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Continuamos. La Federación de Sociedades de Anestesiología de Centroamérica y el Caribe, en comunicado expresan su solidaridad con las familias de los profesionales de la salud que han perdido la vida en el contexto de las protestas. Detalles en la siguiente nota. Ante la crisis sanitaria que enfrentamos a nivel global, los verdaderos héroes son los médicos, a quienes debemos los aplausos por su ardua labor. Tristemente, muchos han perdido su vida aferrándose por salvar la de otros. Según médicos independientes, las cifras de muertos ascienden a más de 30, ubicando a Nicaragua como el país de la región con más profesionales de la salud fallecidos. Ante ello, la Federación de Sociedades de Anestesiología de Centroamérica y el Caribe, FESACAC, se pronunció este jueves para brindar su respaldo moral por la pérdida de colegas de la especialidad y resto del personal médico. Además, enunciaron: expresamos nuestra profunda preocupación por la actual situación sanitaria de Nicaragua, según información vertida por sociedades médicas y medios de comunicación, específicamente por cómo viven los trabajadores de la salud ante la falta de protección personal adecuados y suficientes para evitar contagio durante el desarrollo de su trabajo. Es parte de los escritos del comunicado. Posterior, alegaron que mantendrán constante vigilancia de cómo se desarrolle la situación en el país y ofrecieron su apoyo para enfrentar a la COVID-19. Christopher Guevara, Acción 10.
El uso del interferón ya no aparece en la lista de medicamentos del MINSA para tratar el COVID-19 y eso que el gobierno gastó casi $6 millones en la compra del fármaco. Veamos. Interferón en Cuba, profecía hecha realidad, tituló el diario oficialista Granma de ese país esta semana. Nicaragua apostó casi $6 millones en plena pandemia para la compra de ese fármaco, después que llegaran procedentes de La Habana 8.000 dosis en concepto de presunta donación. Sin embargo, en el último protocolo del MINSA, el interferón no aparece en los tratamientos para paciente con COVID-19. Los diarios Infobae y 14 y medio, este último de Cuba, destacan ese desencanto de parte de nuestro país. El doctor Leonel Argüello, quien fungió como director de higiene y epidemiología del MINSA en los años 80, así define el trabajo del interferón. Es una gamma globulina, o sea, son unas especies como de anticuerpos o de defensas que vos le vas a brindar a esa persona. No obstante, el interferón es específico para determinadas patologías. Todas las evidencias científicas demuestran que en ningún lugar el interferón ha servido como tratamiento para esta enfermedad, para el COVID-19. Por su parte, la doctora salvadoreña María Eugenia Barrantes consideró que el uso de esos fármacos son en etapas tardías. Y ya cuando tú ocupas interferón, estamos hablando que la enfermedad ha avanzado porque tú no iniciaste un tratamiento antiinflamatorio ni antigripal en las primeras 48 horas. Para el ex diplomático José Palé, el interferón tiene fines comerciales y no médicos. Aquí en Nicaragua se destinan esos $6 millones para apoyar a Cuba, y en los hospitales, conscientes los médicos de que ese producto, el interferón, no beneficia a quienes están enfermos en esos mismos hospitales, lo ha retirado de la lista de los medicamentos que se están empleando. En caso que en Nicaragua no se esté usando el interferón, sería como una inversión en saco roto y una deuda con el Banco Centroamericano de Integración Económica que los nicaragüenses tendremos que pagar a largo plazo. Willy Narváez, Acción 10. El invierno es recibido con temor en muchos países de América Latina por el aumento de las enfermedades respiratorias que suponen una posible propagación del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha admitido que no sabe si el invierno hace más agresivo al coronavirus y que desconoce si el virus actúa de forma diferente en cuanto las temperaturas cambian según las estaciones del año. Agregan que no se cuentan con datos que indiquen que el COVID-19 puede ser más agresivo o transmitirse mejor o no con el invierno. Refieren además que la preocupación surge en América Latina, donde el invierno aumenta el temor de una mayor virulencia y la capacidad de propagación del virus. El coronavirus ha causado más de 7 millones de contagios y más de 40.000 muertes en el mundo, según los datos brindados por la OMS, quien ha informado que solo en América Latina la cifra de fallecidos supera los 70.000. La mitad de esas muertes se registran en Brasil, México, Perú y Chile, ya que estos son los países más afectados en la región. En Brasil se contabilizan 39.680 víctimas fatales y 772.000 contagios. Se ubica en segundo lugar de las naciones más afectadas, solo por detrás de Estados Unidos. México es considerado el segundo país latinoamericano con más fallecimientos, ya que se contabilizan 14.649, seguido de Perú con 5.903 muertos por coronavirus. En el caso de Estados Unidos, en las últimas 24 horas se ha informado de 1.082 nuevos fallecimientos por esta enfermedad y ya supera los 112.000 víctimas mortales. Se han contabilizado 20.000 nuevos casos de COVID-19 por día. Se agrega la información que en Texas y Carolina del Norte hay actualmente más pacientes hospitalizados por el virus que hace un mes. Este jueves se ha publicado un estudio británico en el que se concluyó que el uso generalizado de mascarillas puede evitar nuevas olas de COVID-19. El estudio incluye también el distanciamiento social como otra de las medidas exitosas ante esta enfermedad. María Esther Ordóñez, Acción 10. ¿Podría la barba favorecer el contagio del coronavirus en los hombres? Veamos qué dicen los expertos. A medida que avanza la pandemia se conoce un poco más sobre la enfermedad que mantiene en vilo al mundo.
Ya sabemos que esta puede permanecer varias horas en distintas superficies de acorde a las características de la misma. Hay un dato que quizás sea de interés para los caballeros, y es que quienes usan barba estarían facilitando a la retención del virus en su rostro. Según especialistas, recomiendan usar la menor cantidad de vello para así evitar que ésta se incube en la superficie. Por otro lado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron que el vello facial puede interferir en la efectividad de las mascarillas y los respiradores utilizados para combatir la propagación de enfermedades como el coronavirus. Una vez dicho esto, reiteramos el constante lavado de manos para evitar que llevemos cualquier virus al rostro. Christopher Guevara, Acción 10. 2 ondas tropicales provocarán más lluvias en las próximas horas, según especialistas del Centro Humboldt. A pesar que fenómenos naturales han provocado la aparición repentina de altas temperaturas en el transcurso de la semana, el reporte del clima realizado por el experto Agustín Moreira refleja altas posibilidades de lluvias para este próximo fin de semana. Mañana la onda tropical número 4 se estará acercando cerca de donde está también una baja presión que está localizada frente a las costas del Caribe de Panamá y Costa Rica, con una presión baja de 1010 milibares, mientras que el territorio mantiene bajas presiones entre 1012 hacia 1014 milibares, principalmente en la zona del norte, que es donde tendremos algunas actividades de bastante calor que se están presentando, incluyendo en la zona de Honduras, en la zona de Belice, en la zona de Guatemala. Hay altas temperaturas que están generándose actualmente. Para el día 13 mantenemos que la onda tropical número 4 continúa su ruta hacia la zona del Cabo Gracias a Dios, buscando más hacia el Golfo de Honduras, pero tenemos siempre la influencia de una baja presión en la parte sureste. Ya Nicaragua mantiene una baja presión de 1012 milibares, incluyendo ya el territorio hondureño. La onda tropical número 5 y la número 6 continúa su ruta hacia el Caribe, y seguimos dándole vigilancia a la número 7, que también ya se ha formado, que viene avanzando. Debido a esto, se recomienda a la ciudadanía el no intentar cruzar fuertes corrientes de agua que puedan generarse y la extrema precaución al conducir bajo la lluvia. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Ese 11 de junio se cumple un año de la excarcelación de más de 70 presos políticos tras la aplicación de la polémica ley de amnistía. Detalles en el siguiente reporte. La madrugada del 11 de junio de 2019 fue el fin de meses de cárcel para al menos 56 presos políticos. Yubran Suazo, originario de Masaya, recordó cómo durante el trayecto hacia su hogar, los ciudadanos saludaban el vehículo en el que era trasladado. Cuando al salir del sistema penitenciario recibíamos el cariño, el aprecio de todo un pueblo que en el transcurso del camino nos gritaban las consignas propias de la lucha. Nos saludaban con la bandera azul y blanco, y más aún para mí, más emotivo cuando ingreso a mi ciudad, a mi Masaya, y escuchar cimbrar la marimba. A un año de su excarcelación, el exreo político Edwin Carcache considera que la cárcel consolidó su compromiso con su país. Carcache actualmente se encuentra en Costa Rica, refugiado con otros 90,000 nicaragüenses exiliados luego de la crisis de abril. No me arrepiento de haber pasado por todo este proceso, incluso la cárcel para mí fue una etapa de reflexión como persona, como individuo, pero sobre todo me ayudó a consolidar ese compromiso con mi país, para hacer ese cambio precisamente que tanto necesitamos los y las nicaragüenses. Suazo y Carcache, junto al resto de presos políticos, recibieron el beneficio de la ley de amnistía, que fue cuestionada por los abogados y defensores de derechos humanos. La abogada Yonarqui Martínez explica que la ley, además de incriminar a los presos políticos por delitos que no cometieron, dejó en impunidad a aquellos que asesinaron a decenas de manifestantes. No venía a solucionar la problemática en la cual nosotros nos encontrábamos. Primeramente, mucha impunidad. Segundo, no era la mejor ruta de salida jurídica. Los casos se enviaron a cerrar por medio de auto. Si bien es cierto, el Código Penal te dice que una manera de cerrar un expediente con un perdón está la amnistía, pero no aplicaron cada uno de los jueces la ruta que debía de hacerse. Te lo pongo de esta manera: no hay ningún privado de libertad
preso político reconocido por nosotros que tenga una sentencia de sobreseimiento definitivo. Además de no limpiar los expedientes de los excarcelados, estos son víctimas de asedio constante, como el caso del profesor Ricardo Baltodano. A diario, la vivienda del profesor es asediada por patrullas de Policía Nacional. Desde octubre del 2018 hasta la fecha, de manera permanente, hemos tenido presencia policial en los alrededores de mi casa, en la acera de mi casa, de manera vulgar y de manera ofensiva. Acordémonos que solo fueron 56 liberaciones, quedaron en cárcel y todavía hay en cárcel un sinnúmero de presos políticos y los nuevos que se han venido integrando. Y de igual manera el asedio, la persecución y la captura, las recapturas se han dado durante este tiempo. Por lo tanto, la ley de amnistía no se ha cumplido a cabalidad. A pesar del asedio, exilio y persecución, los excarcelados continúan exigiendo justicia y libertad para los nuevos presos políticos. Continuamos al frente dando la batalla al régimen. No me arrepiento ni un segundo. Y si tuviera que volver a tomar la decisión de estar del lado correcto de la historia, denunciando los atropellos, violaciones y asesinatos contra mi pueblo, lo volvería a hacer sin dudarlo 2 veces. Opinamos por la libertad de los presos políticos, exigimos la libertad de los presos políticos, exigimos medidas para defensa de los reos comunes ante el fenómeno de la pandemia, de su vida y de su salud. O sea, seguimos trabajando por la democracia, por la libertad de Nicaragua y no estamos dispuestos pues, a ceder a las presiones de la dictadura. Y desde el GREX, del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, para nosotros también continuaremos en el trabajo de visibilización, continuaremos en el trabajo de campaña para la libertad en nuestra Nicaragua, pero sobre todo la libertad de los presos políticos y las verdaderas condiciones carcelarias que se viven en nuestro país. Actualmente la Policía Nacional ha detenido y encarcelado a otras 93 personas por motivaciones políticas, según algunas asociaciones de familiares de presos políticos que exigen la liberación de todos ellos. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Abogados de reos políticos denuncian acciones de algunos jueces para entorpecer su trabajo y dejar en situación de indefensión a los acusados. Veamos. El abogado defensor de unos 15 reos políticos, asesor jurídico de la CPDH, Ever Acevedo, denunció cómo algunos jueces capitalinos obstaculizan su trabajo para decretarle el abandono del caso y obligar al opositor detenido que nombre a un defensor público, quienes trabajan para el gobierno de turno. ¿Y qué resulta? Que el día de hoy me está notificando ese juzgado sexto distrito penal de audiencia, Henry Morales, de que me declare el abandono por no presentarme injustificadamente a la audiencia. De igual manera, me mandó un informe a la Corte Suprema de Justicia pidiendo la suspensión de este servidor. Por lo tanto, es totalmente arbitrario y estoy denunciando un acoso por parte de esta autoridad judicial, en vista que es la tercera vez que me mandan a una sala o me dicen que no hay audiencia, cuando en realidad sí la hay. ¿Pero qué hay tras cada obstáculo del defensor de derechos humanos? Deja totalmente en indefensión a los acusados porque se les quiere obligar a estar con un defensor público para que nosotros no podamos denunciar de las anomalías que se presentan en los juicios. Por ejemplo, el caso del día que se desmayó Wilmer, si yo no hubiese estado, posiblemente se hubiese pasado desapercibido, nadie se hubiese dado cuenta de esa anomalía que había pasado ese día. Se estima que más de 90 reos políticos aún se encuentran en las cárceles de Tipitapa. A muchos de ellos les achacaron delitos comunes mediante el triángulo de la maldad, Policía Nacional, Ministerio Público y jueces, según la CPDH. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Familia del exreo político de Masaya, Santiago Fajardo, denuncia asedio policial en las afueras de su casa. No me interesa lo que vos digas. Ahorita hubo un bombazo en mi casa. Aquí me van a venir a tirar bombas y sí, lo voy a aceptar. Pero que me den la cara y que me maten a mí o a mi hija. Que nos agarren y nos hagan verga, pero que me den la cara. Yo no le tengo miedo a nadie. Si voy a caer presa, pero defendiendo mis derechos.
defendiendo a mi familia. Y jamás voy a tirar la toalla, ni no me voy a ir a otro país porque me importa que te rías. Porque así como te reís, algún día se van a reír de vos. La justicia divina existe, ¿oíste? Es la reacción molesta que mostró familiar del exreo político Santiago Fajardo cuando en horas de la noche de este miércoles miembros de la policía se apostaron en una patrulla afuera de su vivienda donde denunciaron la explosión de una bomba de contacto en el pavimento, por lo que los agentes policiales hicieron presencia para investigar, pero según la familia intentaban acusar a Fajardo de la detonación del explosivo. Minutos después la patrulla se retiró del lugar. Este hecho se da un día antes de cumplirse un año de la liberación de reos políticos que fueron apresados durante el estallido del año 2018. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Continuando con más noticias, el invierno es recibido con temor en muchos países de América Latina por el aumento de las enfermedades respiratorias que supone una posible propagación del coronavirus. Veamos. El consumo de vitaminas D podría ayudarnos a hacerle frente a la pandemia de la COVID-19. Así lo reflejan resultados de la investigación realizada por la Facultad de Medicina del Trinity College de Dublín, donde países como Italia y España, donde ha habido mayor cantidad de muertos por coronavirus, tiene alta deficiencia de la vitamina D. Por su parte, en las naciones del norte de Europa como Noruega, Finlandia y Suecia, donde no han tenido gran cantidad de muertos, se encontró un nivel alto de vitaminas D en los infectados. Y escuche usted, además de que es del conocimiento de muchos que las altas temperaturas generadas por el sol debilitan al virus, también estaría proporcionándole a su cuerpo vitaminas D. Pero si usted está expuesto a la luz solar en ambientes interiores, por ejemplo a través de una ventana, no produce la vitamina D. Los días nublados, la sombra y la piel de color oscuro también reducen esa cantidad de vitaminas D que su piel pudiera producir. Sin embargo, pese a la importancia del sol para la síntesis de la vitamina D, es prudente usar un protector solar. La nutricionista Yamilet Moreno empapa nuestros conocimientos al respecto. Lo importante es la disminución de la renina, por lo tanto, la vitamina D es muy importante para la prevención de estados hipertensivos y el control de la hipertensión. Otras funciones importantes de la vitamina D son que participa en más de 200 genes. Se le ha involucrado en el desarrollo neurológico y en la prevención de enfermedades degenerativas tipo Alzheimer y otras enfermedades como el autismo. ¿Dónde encontramos la vitamina D? La vitamina D se obtiene a través de la exposición al sol sin protector solar durante 30 minutos las personas de tez blanca y un poco más las personas de tez oscura, que va hasta 35 o 40 minutos, ya sea en la mañana o en la tarde. Otras fuentes de vitamina D los encontramos en los alimentos, destacándose entre ellos lo que es las carnes. Los aceites de pescado, sardina, atún, salmón son los alimentos que más concentran vitamina D. Otras fuentes son los lácteos como leche, queso, yogur, mantequilla y la yema de los huevos. Entonces, a comer se ha dicho estos nutrientes que pondrán altos nuestras defensas para así combatir al COVID-19. Christopher Guevara, Acción 10. La cifra de muertos por coronavirus en Centroamérica y República Dominicana aumentó a 1.715 este jueves, según el último informe del SICA. Para este jueves 11 de junio, en su más reciente informe, el Sistema de Integración Centroamericana reporta que en la región han muerto 1.715 personas como consecuencia del coronavirus, enfermedad que ha contagiado a 61.225 y se han logrado recuperar a 29.019. El organismo agrega que del total de los casos permanecen activos 30.491, mientras detalla que en República Dominicana son 561 los fallecidos. Los contagios son 21.437 y de ellos se han recuperado 12.541. En Panamá se ha informado de 413 víctimas fatales y los casos confirmados son 17.889. Por su parte, en Guatemala ha habido un aumento en los contagios y ya superan los 8.000. De estos se han recuperado 1.504 y los muertos se contabilizan en 318. Este jueves el Fondo Monetario Internacional aprobó a esa nación más de 500
$200 millones para hacer frente a la pandemia. El organismo destacó que las autoridades guatemaltecas han tomado medidas rápidas e integrales para contener la propagación del virus y mitigar el impacto económico. Agregan que el gobierno de esa nación ha dado prioridad a la atención médica, protegido a los más vulnerables y mitigado el impacto en las empresas y los empleados. Mientras tanto, en Honduras han fallecido 290 personas y se han infectado 7.360. Mientras El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele reporta 64 fallecimientos y 3.373 contagios, se han recuperado 1.497. Costa Rica indica de 12 víctimas fatales y 1.461 casos. Belice, por su parte, mantiene 2 casos activos y reporta el número de contagios más bajo en la región al contabilizar 20, así como el número de muertos en 2. María Esther Ordóñez, Acción 10. El Salvador aprueba evaluación sobre la lucha contra la corrupción en ese país, lo que permitirá recibir ayuda y asistencia durante un año más. El Salvador aprobó las evaluaciones del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción. El haber obtenido la certificación permitirá al país seguir recibiendo ayuda económica y asistencia durante un año más. El Departamento de Estado, a petición del Congreso estadounidense, fue responsable de efectuar los análisis, en los que también participaron otros países de América Central. A pesar de existir retos y desafíos que deben ser superados, como señala el documento, el país cumplió con los 9 puntos que son: combate a la corrupción e impunidad, la implementación de reformas políticas y programas para aumentar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, la protección de los derechos civiles de la sociedad, partidos políticos de oposición y la independencia de los medios de comunicación. Facilitación de una aplicación de ley responsable y seguridad para sus ciudadanos, implementación de políticas para reducir la pobreza y promover equitativamente el crecimiento económico y oportunidades, apoyo a la independencia del Poder Judicial y Electoral, mejoras en la seguridad fronteriza, combate contra el contrabando humano y actividades de bandas criminales, de narcotraficantes y organizaciones transnacionales. Y el último punto es la difusión de información a los ciudadanos salvadoreños sobre los peligros del viaje hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Por años, El Salvador ha estado en la lista negra de países con altos índices de corrupción por la poca transparencia y el uso indebido de los fondos públicos en las instituciones del Estado, según datos de Transparencia Internacional. Esta es la primera de varias evaluaciones a las que será sometido el país. En 2021, el Grupo de Acción Financiera del Caribe también realizará una auditoría para determinar los avances y cumplimientos de 40 recomendaciones que fueron emitidas en 2016, relacionadas al combate del lavado de dinero. Este es un informe de Christopher Cornejo. Gracias por continuar con nosotros. Habitantes de un sector de Villa Dignidad responsabilizan al propietario de un negocio por los problemas que sufren en el suministro eléctrico. Veamos. Pobladores del barrio Villa Dignidad, tercera etapa, a través de nuestro medio de comunicación demandan la negligencia por parte del dueño de una hielera ubicada en ese sector, negocio que a causa de la demanda de energía ha ocasionado daños en los cables de tendido eléctrico, electrodomésticos y hasta la explosión de transformadores. Exigimos que el señor de aquí, que tiene el negocio de hielera, cumpla con la legalidad que debe tener este negocio. Él quiere imponernos a nosotros que aceptemos que él conecte el alambre, cosa que nosotros no vamos a permitir, porque aquí ya se ha caído ese alambre varias veces, aquí hay niños, y él nos ha amenazado diciendo que él va a poner su cable a fuerza, aunque nosotros nos opongamos. Yo creo que como ciudadanos nosotros debemos apoyar nuestro territorio porque estas casas son para el pueblo, la energía es para el pueblo y a él no le interesa. Él no dice yo voy a suplir lo que se friegue, no. Él quiere solamente ganar su dinero y
afectarnos mucho más a nosotros. La población además emitió que en reiteradas ocasiones en las que el propietario de dicha hielera se ha reconectado, lo hace en presencia de agentes de la Policía Nacional. Vino con una móvil, ahí tenemos el video donde sale el policía. ¿Una móvil de qué? De la Policía Nacional. ¿A qué vino la Policía Nacional? A apoyarlos a ellos para que ellos instalaran el tendido eléctrico, para su mismo beneficio. El llamado por parte de la población al propietario, mejor conocido como el mexicano, es a tomar conciencia sobre los incidentes registrados, pues temen la pérdida de sus casas a consecuencia de los bajones de luz, los cuales pueden llegar incluso a provocar un incendio por la sobrecarga de energía. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. CPDH pone en marcha una oficina virtual para atender denuncias como medida preventiva frente al coronavirus. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, en base a diferentes artículos de la Constitución Política, entre ellos el artículo 59, el cual detalla que los nicaragüenses tienen derecho a la salud, emite su formal comunicado acerca de la atención que estarán brindando frente al contexto actual, velando por la seguridad de cada uno de los ciudadanos ante la pandemia de coronavirus. A través de este anuncio explican cómo la población puede acceder a realizar su denuncia desde su móvil, en vista de que las oficinas permanecerán cerradas a consecuencia de la pandemia. Ahora podés solicitar ayuda desde tu celular gracias a nuestra nueva aplicación CPDH Móvil. Solo debes acceder a Play Store y colocar en la barra de búsqueda CPDH Nicaragua. Descargas la app y registras tu nombre. Tu información permanecerá segura en una base de datos fuera del país. Puedes realizar tu denuncia y un equipo te atenderá. Los servicios por parte de empresas a través de diferentes aplicaciones se han popularizado a raíz de la presencia de la pandemia del COVID-19 en el país, con el objetivo de erradicar la propagación del virus, los cuales han tenido excelentes resultados. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. En otros temas, hermano de George Floyd pide justicia por su muerte y pide cambios necesarios para acabar con la injusticia social. Un hermano de George Floyd, el afroamericano que murió en manos de agentes policiales en Estados Unidos y cuyo fallecimiento ha causado grandes movilizaciones incluso en otros países del mundo, llegó al Congreso norteamericano e instó a sus miembros a que actúen para evitar que la pérdida de su hermano fuera en vano. El desgarrador mensaje de Floyd incluyó la pregunta que si $20 es lo que vale la vida de un hombre negro, haciendo referencia al supuesto billete falso de $20 que motivó la detención de George. He didn't deserve to die over $20. I'm asking you, is that what a black man is worth? $20? This is 2020. Enough is enough. The people marching in the streets are telling you enough is enough. If his death ends up changing the world for the better, and I think it will, then he died as he lived. It is on you to make sure his death is not in vain. A sus palabras, el hermano del hombre que se ha vuelto símbolo en la lucha contra el racismo en Estados Unidos y fuera de sus fronteras, ha asegurado que honren la memoria de George Floyd, haciendo los cambios necesarios para que las fuerzas de seguridad sean la solución y no el problema. Por otro lado, se ha informado este jueves que uno de los 4 agentes de la policía involucrados en la muerte de Floyd fue puesto en libertad tras pagar la fianza de $750,000, así lo informó su abogado. El oficial identificado como Thomas Lane será vigilado por las autoridades mientras permanezca en libertad y tiene programada nueva audiencia para el próximo 29 de junio. María Esther Ordóñez, Acción 10. Un hombre de 47 años, originario de Bilwi, con graves afectaciones de salud, pide ayuda para comprar sus medicamentos. Detalles en el siguiente reporte.
Esta es la rutina diaria de Aurelio Pérez cuando tiene alimento que comer. El hombre de 47 años vive solo y abandonado en su humilde vivienda, con el padecimiento de una enfermedad que a lo largo de 5 años no se ha mejorado. Además, que hasta este momento no ha sido diagnosticado. Bueno, esta enfermedad a mí me sucedió cuando yo estuve trabajando, en Managua, en Fonseca. Ahí me lo hicieron el trabajo, gracias a Dios por lo menos estoy un poquito mejor, pero todavía... ¿Estaba peor? Estaba más peor. Con la incapacidad de trabajo en la que se encuentra el señor Pérez, pide a los fieles televidentes de buen corazón si pueden apoyar con productos alimenticios y medicamentos para poder calmar el dolor de las llagas. Este hombre lleva meses sin trabajo. A veces los vecinos apoyan con un bocado para el sustento del día. Especialmente la población de Puerto Cabeza, lo que tiene la buena voluntad, si tiene la amabilidad de apoyar al compañero Aurelio. Pues con su comidita, su pastilla, si es posible leche, necesita una cama. En medio de la crisis sanitaria que estamos atravesando, donde la economía ha bajado radicalmente, para muchos no es tan fácil hacer la autocuarentena, porque algunos viven en condiciones precarias, siendo Bilwi uno de los municipios con más personas de escasos recursos. Tal es el caso de Aurelio. Si usted quiere apoyar, puede dirigirse al barrio Los Ángeles, contiguo a la casa de Gastón Briones, o bien puede llamar al número 83 33 02 91. Recuerden, amigos televidentes, que las manos que ayudan son más sagradas que los labios que rezan. Desde la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Antes de finalizar, felicitamos de manera muy especial hasta Calabazas, Darío, al niño Norbin Steven Jarquino. Hoy está cumpliendo un año más de vida. Muchas bendiciones de parte de su papá, sus tías y su mamá Mireya Torres. También quiero felicitar de manera muy especial a mi tía Silvia Ruiz. Hoy está cumpliendo un año más de vida. Muchas bendiciones de parte de toda su familia, quienes la amamos mucho. Así finalizamos esta edición. Gracias por habernos acompañado y por supuesto felicitamos a nuestro cámara de estudio Junior. El día de hoy festeja 31 años de vida, Junior Gómez. Muchísimas bendiciones de parte de todo el staff de Acción 10, quienes lo apreciamos mucho. Muchas bendiciones.